El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial, muy especial. Esta mañana estamos celebrando la fiesta del tabernáculo, la fiesta del Sukkot, y tenemos una alegría poder hacerlo porque el Señor nos manda hacerlo con alegría. No lo podemos hacer como se hacía en el pueblo de Israel, pero estamos en obediencia al Señor. Lo vamos a celebrar, nos vamos a gozar. Hoy es el primer día que empieza la fiesta y nos estamos gozando. Ya los hermanos están poniendo sustento porque esta semana va a ser una semana de gozo y de regocijo, porque el Señor nuestro Dios un día nació en este día y nosotros nos gozamos por su presencia, sobre todo que es un día en que se llevarán a cabo las bodas del Cordero, la cena que tendremos con el Señor, y ya lo estamos practicando desde aquí. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Hay un mensaje muy especial para nosotros esta mañana. ¿Saben ustedes, hermanos, que hace unos días alguien mató a una familia? Mataron a una familia, incluyendo a un baby. Y hermanos, la gente se conmovió por este acontecimiento. La verdad de las cosas que cuando esto sucede, a veces es muy difícil que las gentes puedan perdonar un crimen como este. Se está pidiendo la pena capital, la pena de muerte para esta persona malvada o enferma que hizo este acto tan deplorable que realmente conmovió al estado de California, y que por alguna razón, hermanos, lograron encontrar al culpable. Y ahora, ¿qué se puede hacer con el culpable? Difícil es para cada persona como seres humanos darle el perdón a alguien que ha cometido tal vileza. Yo no puedo imaginarme, hermanos, como humano, que uno de mis familiares, mi yerno, por ejemplo, con su esposa y sus hijitos fueran asesinados. Hermanos, no me imagino yo cómo podría uno sentir en su corazón y cómo habría lugar para el perdón. ¿Saben ustedes, hermanos, que el perdón era una cosa tan importante para el pueblo de Dios? El perdón tenía que estar al día en la gente del pueblo del Señor cuando el Señor dio sus leyes para el pueblo y el pueblo por alguna razón desobedeció los mandamientos de Dios. Entonces Dios mandó que se edificara un tabernáculo para que en el tabernáculo se llevaran a cabo las ofrendas por los pecados. Las ofrendas por el pecado eran importantes para que el pueblo pudiera subsistir. Pero saben, una de las cosas, hermanos, que entre millones de personas es muy difícil saber qué persona está en pecado. Pero Dios siempre traía, hermanos, a revelación cuando alguien faltaba delante de Dios y por alguna razón el Señor tocaba el corazón, le hacía sentir su pecado. Aún, hermanos, los pecados por ignorancia, los pecados que no sabía la gente que eran pecados, aún en esos Dios les hacía sentir para que por medio de un sacrificio ellos fueran perdonados. Cuando una persona, hermanos, se encuentra enferma, déjeme decirle, hay algo que la persona desea en su vida y es la sanidad de su cuerpo. Cuando la persona está en una enfermedad terminal, un cáncer que le dicen que va a morir pronto, la persona se preocupa tanto por eso, se enflaquece, se deprime y está pensando, no quiere morir, y eso lo agobia. Hermanos, es algo que la persona buscaría con todo su corazón, una sanidad, pero cuando el doctor los desahucia y le dice que van a morir, entonces las personas se preocupan bastante. Hay algo, hermanos, en que las personas, por ejemplo, en su dolor, en su enfermedad, muchas veces no piensan en sus almas, en sus seres, en lo interior, en la condición en que ellos se encuentran delante de la presencia de Dios. Ellos buscan la sanidad. Y en el caso que esta mañana vamos a ver, hermanos, se trata de un hombre, de un paralítico, que sus amigos, fíjense, sus amigos lo llevaron a Jesús. Como no había lugar, había mucha gente, ellos abrieron un hoyo por el techo
y bajaron al paralítico, lo pusieron en medio de Jesús para que Jesús lo sanara. Ese era el propósito. Yo no sé cuántos de ustedes están enfermos que necesitan sanidad en su cuerpo. ¿Y qué es lo único que se desea cuando se está enfermo? La sanidad. Eso es lo que necesitamos, la sanidad. Y eso es exactamente lo que estos amigos de este paralítico hicieron para llevar a este hombre hasta la presencia de Jesús. Qué increíble fue, hermanos, cuando Jesús vio que ellos bajaban a aquel paralítico. Dice que cuando le trajeron al paralítico tendido sobre su cama, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo no sé cómo pensaría aquel paralítico. Dice: yo no vine a que me perdonaran mis pecados, yo vine porque tengo necesidad de trabajar, de hacer mis trabajos, y soy paralítico, yo necesito caminar. Jesús entendió eso, hermanos. En la palabra de Dios siempre, o casi siempre, Dios obra primero perdonando nuestros pecados. Porque desde que Adán pecó, entró la enfermedad en el mundo. No había enfermedades, pero el pecado trajo como consecuencia la enfermedad, no solo del cuerpo, sino también del alma. Y el propósito de este mensaje es que en esta mañana nosotros seamos perdonados, como el Señor Jesús le dijo a aquel paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Cuando nos encontramos en pruebas y en enfermedad, hermanos, nos preocupamos tanto que muchas veces nos olvida de recapacitar, de examinar el por qué muchas veces nos pasan las cosas. A veces no logramos enfocar nuestras vidas, sino que a veces le echamos la culpa a las circunstancias, al frío, al trabajo, a la medicina, al humo, al medio ambiente. En fin, le echamos culpa a cualquier cosa, y muchas veces no nos podemos examinar dentro de nuestras vidas cuál es la razón por la que nosotros estamos padeciendo enfermedades, no solamente físicas, sino también espirituales. Ayer escuchaba un testimonio de un hombre que tenía mucho miedo salir, mucho miedo. Él se paniqueaba solamente tener que salir, porque en su corazón había maldad y había pecado. Pero pocas veces, hermanos, nos acordamos que hemos ofendido al Señor y que las consecuencias de las que estamos pasando es debido a nuestra desobediencia, a nuestro pecado. En el nombre de Jesús quiero decir esto, hermanos. Sé que la mayoría de nosotros decimos: no siempre se sufre por el pecado. Qué bueno que así sea, hermanos. Pero ¿qué tal si nosotros no le encontramos remedio a nuestra enfermedad? Job, hermanos, trataba de inventar pecados para poder presentarse delante de Dios y pedirle perdón. Señor, tú viste cuando yo daba de comer al pobre, tú viste que amparé a la viuda, tú viste mi corazón cuando socorrí al necesitado. Mis siervos, mis siervas siempre tuvieron contentamiento, mis hijos siempre fueron exhortados. Yo, Señor, ofrecía sacrificios por ti. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la situación en mi vida? Este es un caso muy especial en donde Dios, en su infinita misericordia, le concedió a Job ese privilegio de ser probado como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Si nosotros pudiéramos entender eso, que cuando sufrimos es porque somos temerosos de Dios y apartados del mal, pues no tendremos muchos problemas, porque alcanzaremos la sanidad pronto. Pero si no, hermanos, lo único que queremos y buscamos es ser sanados, ser curados. Y muchas veces, hermanos, no entendemos eso, pero cuando Dios pone en nuestras vidas un aguijón, una prueba, que muchas veces nos ayuda para estar cerca de Dios, Dios va a permitir que esto siempre suceda en nuestras vidas, pero no por el pecado, pero no por la maldad. Nosotros tenemos que sufrir las consecuencias. Mi esposa le encanta declarar un salmo, y el Salmo de 103 es una bendición para nosotros, que hoy lo vamos a mirar. Pero hermanos, quiero que ustedes entiendan algo.
cuando la enfermedad se agrava en nuestras vidas, cuando la depresión se agrava en nuestro ser, cuando nosotros no podemos ser sanados, muchas veces es porque nosotros no podemos reconocer nuestras faltas delante de Dios. El día de ayer yo meditaba en esto y pensaba, Señor, creo yo que no soy digno que tú hayas perdonado mis pecados. Cuando empecé a recordar los pecados de mi juventud, cuando empecé a recordar los pecados por ignorancia, hermanos, o por hecho sabido, le dije al Señor, Señor, ¿cómo fue posible que tú me perdonaras? Mi esposa acaba de dar su testimonio en cortas palabras, lo que sucede cuando uno viene al Señor. Ese arrepentimiento, ese perdón que se siente, es algo que nunca jamás se va a olvidar en nuestras vidas. Ojalá que usted tenga esa experiencia en el nombre del Señor. Pero para todos aquellos que estén en enfermedad, hermanos, una de las cosas, uno de los secretos que usted debe de saber es examinar su vida para poderle confesar a Dios cuál fue su falta. Eso representa muchas veces consecuencias que se tienen que llevar a cabo en su vida. Pero, hermanos, como dice el dicho, si tomas chocolate, vas a pagar lo que debes. Entonces, hermanos, se nos hace difícil poder confesar los pecados delante de las gentes, se nos hace difícil ser sanados porque muchas veces callamos nuestras faltas, nuestras rebeliones y nuestros pecados delante de Dios, y muchas veces nos olvidamos y no queremos exponerlo. Pero déjeme decirle, el salmista David tenía una posición real. El salmista David era un rey, hermanos, que dominaba sobre toda una nación grande y poderosa. El salmista David tenía una fama de ser un siervo de Dios, que tenía el corazón de Dios. Pero este hombre un día cometió un pecado, hermanos, y el pecado le trajo consecuencias muy fuertes. Cuando él pecó delante del Señor, todo se vino abajo en su vida. Las riquezas materiales, su familia sufrió, hubo crimen en su familia, pecados horrendos dentro de su familia, hermanos. Para colmos, se enfermó, su hijo se murió, a su otro hijo lo mató uno de sus hijos. Hubo un desastre en su vida y día a día la preocupación se iba secando, se iba poniendo triste, hermanos, y se iba perdiendo el peso. Y, hermanos, él se dio cuenta que algo no estaba bien en su vida. Entonces dice la palabra que el Salmo 32 confiesa y dice, mientras callé, oiga bien, mientras él no quiso confesar delante de Dios, mientras él se justificó, cuando mandó matar a Urías Eteo, hermanos, su primo Joab sabía perfectamente lo que había hecho. Su primo Joab fue uno de sus peores enemigos, porque lo manipulaba como él quería, a sabiendas que conocía los pecados del rey. El rey también se cayó, y dice que cuando él se cayó, hermanos, cuando él se cayó, vino la enfermedad en su vida, se envejecieron sus huesos, dice, y en mi gemir todo el día, sus huesos le dolían, sus huesos se habían deprimido, se habían secado, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que no es la enfermedad, que no es, hermanos, el dolor, sino es la mano del Señor que está sobre nosotros para agravarla y hacernos entender, dice. Entonces dice, cuando se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero ¿qué pasó? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Algo que nosotros tenemos que entender es esto, hermanos. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios tiene misericordia de nosotros. Nadie de nosotros podemos estar en pie delante del Señor, pero es su misericordia, hermanos, que lo destaca como una de las bendiciones que el ser humano tiene, es tener la misericordia de Dios. Pero el perdón, hermanos, cuando usted ve en el Antiguo Testamento,
acabamos de celebrar la fiesta del Yom Kippur. Y hermanos, cuando en la fiesta del Yom Kippur el pueblo iba, hermanos, para ser perdonado delante del Señor o para ver si caminaban rectamente delante de Dios. El sacerdote temblaba, hermanos, el pueblo temblaba, estaban, hermanos, paniqueados, pensando cuál iba a ser la reacción de Dios para ese pueblo. Y cuando el sacerdote o el pueblo estaba en malas condiciones pecaminosas, moría dentro del lugar santísimo y lo tenían que sacar con un lazo, hermanos, porque la ira de Jehová había venido sobre él. Pero saben, una de las cosas, hermanos, Dios en su infinita misericordia les dio un sacrificio para que ellos lo llevaran a cabo. Y les dijo, traigan 2 cabras y sacrifiquen una cabra para mí y la otra cabra la van a sacrificar para Azazel. Y esa cabra la llevarán y la echarán en el desierto para que se vaya. Y hermanos, el sacrificio perfecto de Jesús fue lo que le dio el poder, la autoridad para que Él perdonara toda clase de pecado. Y cuando nos ponemos a pensar así y somos honestos con nosotros mismos, nos ponemos a pensar que nosotros no deberíamos ser perdonados por todo lo malo que hemos hecho, hemos dicho, hemos juzgado, hemos mirado, hemos oído y hemos, hermanos, propagado con nuestras vidas. No deberíamos de haber sido perdonados. Pero en el caso, hermanos, que nosotros vemos cuando esos chivos fueron muertos, el chivo para Jehová y el chivo expiatorio que se llevaron al desierto, entendemos el plan perfecto del Señor Jesucristo, que cuando aquel paralítico llega ante su presencia, Él con esa autoridad le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente y los fariseos, los saduceos que estaban ahí, ¿cómo te atreves a decir que lo perdonas? Y para perdonarlo solamente Dios lo puede hacer. El Señor Jesús, conociendo sus corazones, les dijo, hermanos, el Señor conociendo sus corazones les dijo, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Muchas veces, hermanos, argumentamos lo que comemos, lo que tomamos, y le ponemos pretexto que esto me viene, es que me comí esto. No, tenemos que nosotros reconocer nuestras faltas. Cuando tú quieres encontrar sanidad para tu vida, tú tienes que saber cuál es la situación en la que tú vives. Hay un mensaje en la palabra del Señor. El pastor Darrell Print, ya murió él, Señor, ya está con el Señor, pero hay un mensaje que me gustó mucho, se llama 7 cosas por las cuales un cristiano no puede recibir sanidad. Y todas esas cosas que él habla, hermanos, están relacionadas con nuestra vida pecaminosa que nosotros hemos llevado. Hay cosas, hermanos, que el pueblo de Israel hizo dentro del pueblo, porque no se puede tener control. Moisés no podía tener control sobre 2 millones de personas que iban. Era mucha gente. Imagínense, aquí en Honolulu no hay ni 2 millones de gentes. Pues hermanos, ese pueblo era grande. Dentro de ellos llevaban sus ídolos, hermanos. Llevaban sus agoreros. Había agoreros entre ellos. Había gente pecaminosa, hermanos, en todo el pueblo. Y la misericordia de Dios los llevó por el desierto. Poco a poco fueron quedando en el desierto, iban muriendo, hermanos, porque ellos se estaban desviando de la presencia del Señor. Con Dios no podemos jugar. Él conoce nuestros pecados, Él conoce nuestra situación, Él conoce lo que hay dentro de nosotros. El problema que tenemos, hermanos, es el problema de callar y no confesar y no reconocer. En la Biblia nos habla de algo, de un ejemplo muy especial. A todos aquellos dice que confiaban en sí mismo. Ignorar, hermanos, nuestra condición pecaminosa es un verdadero error, porque nosotros, hermanos, no sabemos lo que vendrá a nuestras vidas porque nosotros callamos. Miren, hermanos, dije que el confesar traía consecuencias. Pues aquí no hay mucho problema, hermano. Pero fíjense que cuando el evangelio llegó a Indonesia, en Indonesia la iglesia caminaba con los dones del Espíritu Santo. Hermanos, se levantaban algunas personas a decir, el hermano fulano de tal ha andado en adulterio y el Señor dice que le tiene que pedir perdón a su esposa. Al oír eso, la persona que
que sabía que estaba en adulterio, se quedaba callado y no sabía qué hacer. El Señor dice que aquí hay un hermano que está en adulterio y que tiene que levantarse y pedirle perdón a su esposa. ¿Se imagina, hermanos, lo que significaba eso? Consecuencias, hermanos, consecuencias de que hubiera un divorcio, de que hubiera un enojo por la situación en que se estaba pasando. Pero la gente, hermanos, sabía perfectamente que era importante caminar rectamente de Dios para evitar, hermanos, las consecuencias que trae el pecado. Esa iglesia de los años 60, cuando se inició, era una iglesia tan increíblemente llena de los dones del Espíritu Santo, que dice el libro como un viento recio, que esa iglesia ardía, hermanos, y los bomberos llegaban cada noche para apagar el fuego que había en esa iglesia, hermanos, que salía por toda la ciudad. Cuando llegaban no encontraban nada, la presencia de Dios estaba ahí. Ojalá Dios quiera, es mi deseo en mi corazón, que empecemos a orar por los dones espirituales. Caminaremos más contentos, andaremos más con salud, no nos quejaremos de enfermedades porque Dios será misericordioso. A veces no sabemos por qué nos enfermamos y no podemos reconocer que nuestra lengua ha hablado cosas malas, que hay rebeldía en nuestro corazón, que hay idolatría en nuestras vidas y que muchas veces acudimos hasta brujos y hechiceros para consultarlos. Esto es algo grave, esto impide nuestra salud, esto impide nuestro bienestar, y es por eso que nosotros tenemos que tener, hermanos, la experiencia de confesar delante de Dios nuestros pecados. Dice que había uno que confiaba en sí mismo, dice, unos que confiaban en sí mismo como justos. Eso es una de las peores cosas que podemos hacer. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. No, aunque digan, me están levantando falsos. Eso es lo peor que podemos hacer cuando realmente somos culpables. Dice que al que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, hermanos, era uno de las sectas más celosas de aquel entonces de Israel. Había 21 denominaciones en el pueblo de Israel, en toda la nación, 21 denominaciones. ¿Y saben cuántas habían erróneas? 22. ¿Ok? Porque para los judíos, entre dos opiniones siempre hay una tercera. Y ese era el caso del pueblo de Israel con las denominaciones. El fariseo se creía un santo, el publicano era otra cosa. El publicano era un hombre que estaba señalado como malo, como pecador, como traidor a la patria, porque cobraba los puestos en el IRS del pueblo y lo tenían como un ladrón, porque extraía y cobraba de más para las gentes. Ese era el caso. El fariseo, hermanos, que se creía santo, como muchos de nosotros a veces nos creemos, dice que se puso en pie y lloraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, justos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Parecía que religiosamente este hombre estaba en buenas condiciones espirituales como para declarar todas estas cosas. Uno de los problemas que tenemos o que tenían en aquel entonces y siempre se ha tenido es que no sabemos qué persona es adúltera. En aquel entonces se necesitaban 2 personas, 2 testigos para poder acusar a alguien con adulterio. Nunca se dio el caso, amén, o al menos no está registrado en la Biblia un caso de esos. Y el que está registrado, no había 2 testigos. Entonces, hermanos, era difícil saber quién andaba en adulterio y quién no. Cuando Jesús empieza a implementar la ley en el pueblo del Señor, les dice: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla con sus ojos y desearla, el tal ya adulteró en su corazón. Así es que, hermanos, estos hombres estaban bajo esas circunstancias. Y sigue diciendo la palabra del Señor: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba con el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vuelvo a repetir, Job deseaba con todo su corazón
acordarse de un pecado y confesárselo delante de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera de los que nos acordamos queremos confesarlos, porque son realmente pecados perniciosos que, hermanos, espantarían a la congregación y al mundo. Pero a Dios no lo espantamos, porque Él, cuando murió, llevó con el cordero, con el chivo expiatorio, nuestros pecados al desierto. Y allá, hermanos, en la montaña era aventado el chivo expiatorio y se llevaba los pecados. El cordero, el chivo que se dedicaba al Señor, era sacrificado y Dios lo aceptaba. En su misericordia, el Señor Jesús fue declarado estos dos animales que sufrieron simbólicamente para sacrificarse por nosotros, llevar nuestros pecados y no acordarse, y la ofrenda del Señor. Dice la palabra del Señor que el que se humilla será ensalzado. Propicio. Fíjense que el publicano decía: Señor, sé propicio a mí pecador. Esta palabra de propicio tiene que ver mucho con el propiciatorio que estaba en el arca, porque del propiciatorio era la cubierta que estaba en el arca del pacto, hermano, y propiciatorio significaba la satisfacción. Así, allí era donde se hacía la justicia divina. En el arca estaban las tablas de la ley que el pueblo había transgredido. Y dije anteriormente, por esta razón el Señor mandó hacer el tabernáculo para que se llevaran las ofrendas. Ustedes, acabamos de pasar la fiesta del Yom Kippur, y cada año, hermanos, en el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de estos machos cabríos que se sacrificaban, y se derramaba la sangre en el propiciatorio que cubría el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley. Este derramamiento de sangre sobre esta cubierta representaba, hermanos, que estaba cubierto las transgresiones del pecado. Y cuando este publicano, hermanos, cuando este publicano se aferraba a eso, estaba pidiéndole al Señor: en tu justicia quiero estar, en tu satisfacción, en tu paz quiero yo estar. Sé propicio a mi pecador. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida? Si en nosotros, hermanos, no hay nada, ninguna obra que nos pueda redimir, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice Isaías en el capítulo 64: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Por eso el publicano decía: Señor, sé propicio a mí, pecador, porque sé que en el propiciatorio hay justicia, allá hay satisfacción. Y sigue diciendo: y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso es, hermanos, lo que nosotros somos. No tenemos nada nosotros cómo satisfacer la demanda de Dios. Y si no hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer para autorredimirnos, entonces ¿qué nos puede redimir? Lo único que nos puede redimir es la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, hermanos, y llevó, hermanos, fuera de Jerusalén nuestras faltas para que no quedaran en el pueblo, hermanos. Eso sucedía con el chivo expiatorio. Se lo llevaban, hermanos, al principio dice la Biblia que lo desterraban, pero algunos días después regresaba. Y para que eso no sucediera, ellos lo llevaban a la montaña y ahí lo desbarrancaban para que se murieran. ¿Por qué creen que les fue más fácil a los gentiles, hermanos, venir a entender el plan de salvación, a recibir el sacrificio del Mesías? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que le fue más difícil a la tribu de Judá aceptarlos? ¿Por qué creen? Porque los hermanos, los gentiles reconocían sus faltas delante de Dios, sentían la vileza, el pecado que estaba en ellos, mientras que los de las tribus de Judá se amparaban bajo la ley y creían que todas sus obras eran justas, porque en su apariencia religiosa ellos estaban guardando los mandamientos de Dios. Para nosotros los gentiles no nos fue difícil reconocer que estábamos mal, que estábamos viviendo en pecado, que habíamos pecado delante de Dios y que lo único que nos podía salvar era el sacrificio de Jesús.
Cuando tú estás consciente de tu impureza y tu lejanía de estar en la perfección de Dios, es cuando puedes tener un encuentro personal con Cristo. Cuando tú puedes reconocer: Señor, soy pecador, perdóname. Nunca podrá recibir perdón alguien que se presenta al Señor como justo, como perfecto, como santo. El Señor no quiere nada con esas personas, porque Cristo vino solamente a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi esposa decía el Salmo 103, y este salmo, hermanos, yo le puse, hermanos, el problema del Alzheimer. El problema del Alzheimer cristiano no nos permite acordarnos de lo que fuimos bendecidos. Predicaba mi esposa este miércoles: ¿en dónde estabas cuando Dios te liberó? Pues acordémonos en dónde estábamos, hermanos, en dónde vivíamos, en la miseria, en el pecado, en la maldad, en nuestra condición. No representábamos nada, no éramos nada. Como dices Isaías, éramos como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Cuando venimos al Señor, muchas veces se nos olvida eso. Dice que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad del cerebro, hermanos. Provoca que un gran número de neuronas en el cerebro mueran. Y cuando esto sucede, hermanos, nos afecta la capacidad de una persona para recordar cosas, pensar claramente, utilizar buen juicio. Los médicos no saben qué causa esta enfermedad. Nosotros muchas veces tampoco sabemos qué causa esta enfermedad de olvidarnos de Dios. Dice el Salmo 103, favorito de mi esposa: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando nosotros empezamos a acordarnos, Él es el que perdonó tus pecados. Él es, hermanos. Recuerdo siempre el caso de una muchacha prostituta, y recuerdo el caso de un cristiano que cuando bajaba la prostituta la miraba y la criticaba: mujer perversa, pecadora, prostituta, ya vas a acostarte con los hombres. Y toda clase de pensamientos venían sobre su vida. Nunca se atrevió a hablarle de Dios, sino solamente a criticarle, hermanos. Cuando este hombre un día la ve bajar a la muchacha bien vestida y con una Biblia en la mano, le dice: ¿y a dónde vas? Voy a la iglesia, el Señor me perdonó y ahora soy salva. Dice: ay, qué felicidad, yo también soy cristiano. Dice: qué ingrato eres, porque nunca me hablaste de Dios. Y muchas veces, hermanos, es uno de los problemas que se nos olvida a nosotros, y no podemos juntarnos, hermanos, con los pecadores, porque son muy malvados y perversos. Cuando nosotros podemos hacer la diferencia en sus vidas, cuando nosotros podemos hablarles de la palabra del Señor, Dios va a hacer un cambio en su vida. Nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí va a hacer un cambio en su vida. Es importante recordar a quién le debemos todo lo que somos, a quién le debemos todo lo que disfrutamos. Solo por saber, hermanos, los grandes beneficios que nosotros hemos recibido de Dios. ¿Saben? Una de las cosas que me entristeció mucho mi corazón fue: tengo comunicación con un muchacho que es de un culto de testigos, hermanos, que me entristece su situación. Para él, este Jehová no puede hacer esto. Él no puede perdonar los pecados, Él no puede perdonar las iniquidades, Él no puede sanar, Él no puede rescatar del hoyo la vida, Él no te puede dar favores ni misericordias. Me dio mucha tristeza, porque para nosotros siempre recordamos que Él es el que perdona nuestros pecados, el que perdona nuestras iniquidades. Él es el que sana nuestras dolencias. Porque siempre que nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, hermanos, por muy pecadores que seamos, cuando nosotros reconocemos nuestras faltas y tenemos, hermanos, necesidad de sanidad, Él, por su infinita misericordia, nos da la sanidad, porque Él vino para sanar nuestras enfermedades y quitar nuestros dolores. Uno de los fariseos dice que le rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en su casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, eso sí lo sabía el fariseo, al saber que Jesús estaba en la mesa, entró en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Oh, hermanos, esa situación
se necesita valor. Eso se necesita, hermanos, reconocer nuestras faltas. El fariseo no, el fariseo se creía que él estaba bien. Al fin, fariseo, una de las sectas más santas del judaísmo, él sentía que Jesús tenía el privilegio de comer con él porque él era un hombre santo. Cuando el Señor, hermanos, ve a la mujer y sabe los pensamientos de este hombre, le dice: mira, Simón, te voy a decir algo. Yo cuando entré en tu casa no me diste beso, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mis pies, no lavaste mis pies, dice, pero ella con sus lágrimas los ha lavado. No ungiste mi cabeza, pero esta mujer me ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a las mesas comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué increíble, hermanos, que cuando somos perdonados, el Señor nos libera y nos hace libres. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es precioso. Quiera el Señor que nosotros tengamos conciencia de esto. Muchos de nosotros nos creemos tan santos. No, hermano, yo no soy como él. No, ni tampoco como aquel. Yo vengo a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo doy diezmos. Yo estoy bien delante de Dios. Ese es uno de los errores más graves que nos perjudica. ¿Y por qué estás enfermo? Pues estoy pasando una prueba como Job. Oh, hermanos, si eso fuera verdad, todos fuéramos Job. Pero la verdad de las cosas es que todos somos faltos delante de la presencia, y por donde podemos empezar a reconocer son en nuestras faltas. Jesús vino, hermanos, e hizo cosas extraordinarias, y no le podemos decir por qué lo hacía. A ese paralítico lo perdonó. La enseñanza doctrinal en la teología está: Jesús te perdona y después te sana. Porque al paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados, y después le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero nos encontramos con otro caso de otro paralítico, hermanos, que estaba en el estanque de Betesda, y en ese lugar, hermanos, dice que se movían las aguas y un ángel bajaba de tiempo en tiempo, y el primero que entraba a las aguas era sanado. Jesús llegó ahí, y ¿saben qué? No sanó a todos. Jesús se dirigió a uno que estaba ahí, que eres tú, que soy yo, y le dijo: ¿cuánto tiempo has estado ahí? Señor, si tengo 30 años aquí sufriendo, mientras yo quiero ir, otro ya entró. Esos somos nosotros. Hemos estado sufriendo por mucho tiempo, hemos estado angustiados en nuestras vidas, hemos tenido dolores en nuestro corazón, ha habido una depresión, ha habido un decaimiento espiritual en nuestras vidas, y siempre alguien está mejor que nosotros. Pero Jesús, hermanos, dice que lo sanó, lo liberó, hermanos. Y cuando el Señor lo sanó, no le dijo nada de tus pecados te son perdonados. No le dijo: ya te sané, ahora vas a portarte bien. Sino esperó el tiempo, hermanos. Cuando dice que lo encontró en el templo, dice que después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando usted lee la Biblia en varias versiones, hay una mejor interpretación para la palabra de Dios. Mire lo que les dijo: has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La versión Reina Valera. Dios habla hoy, le dice de esta forma, lean conmigo. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Si nosotros podemos entender eso, hermanos, podemos saber de antemano que muchas de nuestras enfermedades que tenemos son por nuestras faltas, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Que Dios en su infinita misericordia está dispuesto para sanarlos. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice: pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya está sano, así que deja de pecar
o podría sucederte algo mucho peor. Recalcando, hermanos, el mensaje en las traducciones diferentes, en las diferentes formas de hablar, el Señor le está diciendo lo que tiene que hacer para que no caiga otra vez en el pecado. Cuando Dios te sana, hermanos, Dios también te perdona. Solo Jesús estuvo operando muchos milagros aún antes que las personas recibieran el perdón. Jesús los salvó, Jesús los sanó. A los paralíticos le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Uno regresó y le dijo: amigo, ¿dónde están los demás? No se acordaron, pero él vino y dijo: tu fe te ha salvado. Ya no simplemente lo había sanado, lo había salvado. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que necesitamos la salvación. Esta es la salvación y la sanidad en su nivel más profundo. Pero, hermanos, lo que ha visto en mi experiencia es que el perdón de los pecados está íntimamente conectado con la curación física y la sanación emocional. No se trata de un proceso separado. Incluso me atrevería a decir que muchas veces la enfermedad física es una señal de que hay alguna situación espiritual o emocional que aún no se ha resuelto delante de Dios. Y eso nosotros debemos de notarlo. Hay algo en nuestras vidas que quizá no está bien delante de Dios. Miren, hermanos, yo he tratado de enseñar lo mejor que puedo en la palabra del Señor, porque una de las responsabilidades mías es de poderlos llevar a ustedes a una vida de perfección en Cristo Jesús. Que no se puede, creo que sí se puede. Hace unos días prediqué que si tú matas al hombre viejo, lo matas y no le das lo que pide, tú vas a triunfar sobre el hombre viejo. Y cuando tú te alimentas de las cosas espirituales, de cánticos, de alabanzas, de ayuno, de dedicación, de pensamientos en Dios, tu vida se mantendrá al margen de la ley, al margen del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí lo podemos hacer. Por eso es el mensaje de salvación. Por eso es porque yo insisto en la perfección, insisto en no andar pecando, principalmente cuando son pecados voluntarios, que muchas veces, hermanos, a flor de tierra se sabe, y que muchas veces hasta las personas lo conocen porque nos ven, porque ven nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de accionar, nuestros sentimientos, nuestra situación en la que nosotros estamos, la depresión, el decaimiento, la falta de oración, la falta de gozo, la tristeza se mira en nuestras vidas. Venimos al servicio con una cara, hermanos, como que no nos pagaron el sábado, y hermanos, venimos trastornados por el pecado, por la maldad, por lo que metimos a nuestra mente, por lo que vimos, por lo que estuvimos haciendo, y se nota muchas veces en nuestras vidas. Y si nosotros podemos denotar eso físicamente, imagínense espiritualmente cómo estará nuestra vida. Bueno, el Señor te quiere sanar, pero el Señor quiere que tú dejes de pecar delante del Señor. Por eso Dios nos manda a que nosotros nos pongamos a cuentas. Nosotros tenemos una deuda con el Señor. Nosotros hemos faltado, hemos pecado delante del Señor. ¿Y saben qué? Ahora que pasó Yom Kippur, recordamos, todo el año el pueblo estaba pecando. Cuando venía el Yom Kippur, ellos querían ponerse bien delante de Dios. Y muchas veces, hermanos, el cordón que ellos ponían en la puerta, que era rojo, amanecía rojo porque Dios no los perdonaba. Y ese día hasta el sacerdote moría, porque el pueblo estaba en pecado, y aún el sacerdote estaba en pecado, y muchas veces caía el sacerdote muerto. Qué situación, hermanos, la de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? La misericordia, el que Cristo haya muerto por nuestros pecados, el que tenga, hermanos, el poder y la autoridad para perdonarnos todas las veces que nosotros pedimos. Y cuando nosotros estamos y hemos pecado, su misericordia la ha engrandecido, y nosotros violamos su misericordia. Porque muchas veces, hermanos, hacemos y deshacemos y nada nos pasa. Dice, eso no es verdad lo que está predicando el pastor. Yo vivo como vivo y mire, estoy bien, no me duele nada, esto y lo hago. Eso, hermanos, solo son argumentos que el enemigo quiere traer a los corazones. Nuestra responsabilidad es caminar rectamente delante del Señor. El Señor llamaba al pueblo
en el día del Yom Kippur, en el día del perdón, y le decía: venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como las nieves serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Eso es lo que el mensaje del Señor que yo he enseñado a sus vidas cada día, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquiera que vaya a fracasar, cualquiera que vaya a perecer, no será culpa de nadie, sino solamente de la misma persona que no ha sabido arrepentirse y ha sabido poner en obra la palabra bendita de Dios que se les predica. No salió de mí, yo no lo inventé, eso está ahí en la palabra de Dios para que nosotros lo implementemos en nuestras vidas. El apóstol Pablo hacía la exhortación a la iglesia, hermanos, cuando ya estaba establecida, cosa que leemos cada vez que tomamos la Santa Cena, y les decía la realidad de la situación espiritual de un cristiano. Cuando se toma la Santa Cena, les decía: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor, estando en pecado, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto es una parte que me gusta mucho, hermanos, y quiero que entienda eso. ¿Crees que la enfermedad que tienes de parte de Dios o que estás sufriendo es porque Dios no te quiere? ¿Crees que Dios te quiere destruir? Déjame decirte, Dios pone una prueba, hermanos, para que tú te arrepientas. ¿Para qué? Para que no seas condenado con el mundo. Cuando Él pone la prueba en nuestras vidas, y la enfermedad y el dolor y aún la misma muerte, cuando pone una enfermedad terminal que dice: te vas a morir, cuando nosotros nos arrepentimos, Él tiene el poder para sanarnos y restaurarnos, hermanos, y darnos vida eterna. Hermanos, de otra manera, hermanos, nosotros seríamos juzgados juntamente con el mundo cuando nosotros conocemos las cosas del Señor. Dice que el Señor dice que nos examinemos a nosotros mismos. Si nosotros mismos nos examinamos, no seríamos juzgados, porque cuando nos examinamos y decimos: he faltado al Señor, he sido negligente en la oración, en asistencia a la iglesia, en educar a mis hijos, en hacer mis oraciones, en ayunar, en estar pendiente del Señor, mis pensamientos, mi mente, mi corazón tienen que estar en el Señor. Pero muchas veces, hermanos, la diversión es la maldita causa de la distracción de los cristianos y del mundo, que les dé el Alzheimer, que no saben que tienen que caminar rectamente delante de Dios. Se les olvida y ya están metidos en un pecado, ya están metidos en otro pecado, porque el Alzheimer cristiano, el Alzheimer que el enemigo pone, no les recuerda: no hagas eso, no te metas, no digas, no juzgues, no andes metiéndote aquí, no andes metiéndote allá. No, eso es pecado delante de Dios. Tenemos el grande problema del entretenimiento, hermanos. Hay entretenimiento por todos lados. Hay miles de canales, hay miles de chat, hay miles, hermanos, de Facebook, hay miles o millones en que la gente quiere estar viendo. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es tu situación espiritual, y no solamente muchas veces espiritual, sino material. Cuando viene la enfermedad y sabes que: ay, ¿por qué me vino esto? Dice: examínense a sí mismos para que no sean juzgados con el mundo. Porque si siendo juzgados, si somos castigados por el Señor, eso lo hace para que no nos condene. Entonces tienes que saber que mientras haya una enfermedad en tu vida, que te hagas un examen hará que el Señor te perdone y que tú puedas estar en su presencia. Así es que, hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer. Y miren, hermanos, hay algo que quiero mencionar en esta noche, en esta tarde, y es el perdón. El perdón que Cristo nos los da bajo una condición muy especial, ¿ok?
Y el perdón que el Señor nos da nos hace a sabiendas que nosotros tenemos conflictos con otros que necesitamos perdonar. Así es que cuando nosotros recibimos el perdón, muchas veces, hermano, muchas veces recibir el perdón en nuestras vidas es muy difícil, porque nosotros queremos ser sanados, ser curados, queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no podemos perdonar a los demás. Nos volvemos adictos muchas veces cuando alguien nos ha ofendido y nos ha faltado. Nos volvemos adictos a la ira, nos volvemos adictos al resentimiento, al odio, porque estas emociones nos hacen sentir que vivimos solamente en venganza de aquel que nos hizo daño. En el otro extremo del aspecto, aquellos que han sido profundamente heridos a menudo entierran sus emociones como una forma de hacer frente. No nos permitimos sentir y poder curar lo que se siente. El perdón, estas cosas, estos casos, es impensable, porque negamos muchas veces los eventos en los que nosotros estamos. Exigimos justicia, exigimos castigo, exigimos retribución, exigimos venganza, hermanos, de nuestros enemigos. Y hermanos, nosotros queremos que el ofensor se arrepienta, queremos que nos diga que lo lamenta. Si no recibimos esto, muchas veces no queremos perdonar. ¿Se imaginan ustedes en la situación en que Jesús se encontró cuando Él sí no tenía nada por qué sufrir? Él no tenía nada por qué morir en la cruz, no tenía, hermanos. Él murió por nosotros. Estando ahí, aun cuando lo golpearon, lo crucificaron, lo sangraron, le rasgaron su barba, hermanos, aún así, Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando la persona no quiere perdonar, hermanos, entonces ahí hay un grande problema en la vida de las personas. Tenemos que nosotros reconocer, hermanos, que podemos creer inconscientemente que mientras nos aferramos a la ira, a nuestra experiencia, no será olvidada. Otra razón por la que no perdonamos es difícil, porque creemos que al perdonar nuestro enemigo, el villano saldrá en apuros sin pagar por sus culpas y por lo que hizo con nosotros. Eso es lo último que queremos. Si lo perdonamos, entonces Él se va a sentir libre y yo quiero que Él sufra. Entonces, hermanos, el Señor en su infinita misericordia nos llama para que nosotros lo perdonemos. Y nos dice: porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por ahí está una mujer que está llorando, hermanos, porque fue herida gravemente por su cónyuge, por su esposo, y no lo puede perdonar. Sufre, llora, se lamenta, y cada noche está con llantos, con lloros, con lamentos, con celos, con iras, con toda clase de males, hermanos, porque simplemente no se da la idea que tiene que perdonar. Dice que si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y la enfermedad de la depresión, y la enfermedad del temor, y la enfermedad del odio y del resentimiento nunca se irá, porque necesitamos nosotros venir y estar a cuentas con nuestro Señor. Así es que las razones por las que el perdón es difícil, hermanos, es que muchas veces lo tomamos personal, nos volvemos adictos a la ira, al resentimiento, y muchas veces el odio y las emociones hacen presa de nuestras vidas y no nos permite, hermanos, de que nosotros estemos en contacto con el Señor. ¿Saben qué, hermanos? Esto lo sufren las personas que no conocen de Dios, pero nosotros que conocemos a Dios no tenemos por qué estar sufriendo esta clase de problemas, sino solamente tenemos que decir: Señor, yo lo perdono. Había un hombre que llegó con un cuchillo ante el predicador y le dijo: mire, pastor, yo tengo este cuchillo en mi vida, con este he matado mucha gente. Y le dice el pastor: la sangre de Jesús, su Hijo, te limpia de todo pecado. Pastor, mire, con estas cartas he dejado en la pobreza mucha gente.
La sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Y estuvo confesando delante del pastor todas las faltas y la contestación era la misma. La sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte, pero ¿sabes qué? Dios quiere sanarte. ¿Qué cosa hay tan difícil para un padre? Ver que su hijo está enfermo. ¿Qué es lo que el padre hace cuando su hijo está enfermo? Hace cualquier cosa con tal de que su hijo se sane. Y hermanos, teniendo a nuestras manos la sanidad, es, hermanos, algo que nosotros tenemos que pensar en nuestras vidas. Este día, este mensaje es para que tú, que has faltado delante del Señor, te perdone. El Señor te dice, en esta mañana, tus pecados te son perdonados. Confiésalos, medita la gravedad de tu pecado delante de Dios. Esta mañana el Señor le dice, hijo, hija, yo te sano. No te sano solamente lo físico, sino lo espiritual. Tu depresión, tu odio, tu resentimiento, yo te lo quito, pero perdona a quien te lo causó. Y cuando nosotros hacemos eso, somos sanos. ¿Quién no quiere ser sano, hermanos? ¿Quién no quiere ser sano? Miren lo que pasa en el libro de Job. En el libro de Job hay una enseñanza que nos habla y nos dice qué es lo que sucede cuando nosotros disponemos nuestro corazón para hacer esto. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros disponemos nuestro corazón para perdonar, para pedirle perdón al Señor, para reconocer nuestras faltas, para que no vayamos a condenación, para que nuestra casa esté segura? Porque hasta eso el Señor sabe muchas veces nuestra actuación. No, hombre, si a este le trae una enfermedad, ni se va a preocupar. Iba a sufrir y va a decir, no, pues, sufro mi dolor. Pero si le toco sus hijos, ahí va a ser otra cosa. Y muchas veces Dios tiene que tocar aún lo que más nos duele para que nosotros podamos reaccionar a nuestra enfermedad y pedirle perdón al Señor. Si dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, el pecado, la maldad, la aberración, todo lo que ha perjudicado tu casa, y lo echas fuera, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Cuando tú dispones tu corazón para enmendar tu situación espiritual, porque esta mañana estoy hablando personalmente a cada uno de los que estamos aquí. Cuando tú dispones tu corazón para arreglar tu vida delante de Dios, la situación va a cambiar, hermanos. Dios nos va a bendecir, Dios va a tener misericordia de nosotros. El enfermo será sanado, hermanos. Algo que yo siempre he creído es en la sanidad. El Señor va a sanar cuando nosotros confesamos nuestros pecados. ¿Quieres sanar en esta mañana de tu enfermedad? Confiésale a Dios tus pecados. ¿Quieres sanar espiritualmente tu depresión, tu miedo, tus fobias? ¿Quieres sanar realmente? Confiésale al Señor tu pecado y no permitas que el Señor te vaya a tocar en donde más te duele. Que tu hijo, que tu hija, que lo que más quieres, el Señor se lo lleve. Hermanos, es importante que nosotros entendamos este mensaje. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga, mis hermanos. Una vez más, delante de la presencia de Dios en la que estamos, traemos el mensaje con el temor de Dios en nuestro corazón, y como ustedes pudieron escuchar, el tema del mensaje es: tus pecados te son perdonados. A pocas personas les interesa, no mucho les interesa ser perdonados, pero a muchas personas les interesa ser sanados. Entonces, para que usted pueda recibir la sanidad dentro de la teología cristiana,
necesita primero arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Aunque el Señor Jesús tiene sus muchas maneras de hacerlo. Algunas personas nunca se arrepintieron, estando en la peor de las enfermedades. Él llegó ahí, los sanó, los perdonó, los rescató y ellos ni siquiera le conocían. Dios tiene muchas maneras de sanar, de perdonar, de traerlos a su presencia. Y queremos que usted entienda eso para que en el momento que usted tenga la necesidad de un Salvador, de un sanador, sepa que Jesús vino y pagó el precio en la cruz del Calvario. La semana pasada, cuando celebramos Yom Kippur, como les platiqué en el mensaje, era un sacrificio de 2 chivos que se sacrificaban y que morían, y que de esa forma el pueblo era perdonado a través de la sangre y del sacrificio de esos animales. Pero Jesús cumplió todos estos elementos y Él murió como el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Por eso, cuando Él empezó a predicar el mensaje del Señor, Él tenía la autoridad de perdonar, de sanar, de liberar, de rescatar, de dar vida eterna, de traer gozo, de traer paz, de traer su misericordia a quien Él quisiera, porque es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Dios lo puso en propiciación por nuestros pecados y nosotros ahora tenemos el grande privilegio, el grande gozo de poder acudir a su presencia y recibir la salvación, el perdón de pecados y, ¿por qué no?, la sanidad. No importa lo difícil que sea, no importa que el doctor haya dicho que te vas a morir, que no tienes remedio, no importa aún así, si a Dios le place, Él te puede sanar cuando tú reconoces sus pecados y tus faltas. Así es que ese día te voy a pedir en el nombre del Señor, si por alguna razón estás enfermo y necesitas sanidad, pídele perdón a Dios y Él va a hacer misericordia contigo. Si no estás enfermo y quieres el perdón de pecados, estás sufriendo psicológicamente, depresión, miedo, fobias, pídele perdón a Dios y Él te va a liberar. Ese es lo que Dios vino a ofrecer al ser humano y nosotros no lo podemos despreciar. Y qué bueno que sepamos esto, porque, oh hermanos, nadie nos puede ayudar en la depresión, nadie nos puede ayudar en el dolor, nadie nos puede ayudar en el resentimiento, en el odio que muchas veces se tiene, nadie. Pero la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y nos libra y nos libera de las ataduras del enemigo. Así es que allí en donde estás, yo te voy a invitar para que le digas al Señor: Señor, yo reconozco mis pecados. Dijo Isaías: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Que deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y que se vuelva a Dios, el cual tendrá de él misericordia, porque Dios es amplio en perdonar. Allí donde estás, confiésale al Señor tus pecados. Dile: Señor, perdóname, me arrepiento, sé que he hecho mal delante de tu presencia. Díselo con todo tu corazón. Arrepiéntete y pídele perdón. Y después dile que entre a tu vida y que te dé la oportunidad de que le puedas servir con todo tu corazón. Y sírvele y recíbele tu corazón y dile que te llene de su Espíritu Santo, de su presencia bendita, para que tú puedas permanecer fiel en el camino del Señor. Si tú haces esta oración, el Señor va a contestar. No solamente te va a perdonar, si estás enfermo también te va a sanar. Si estás en problemas también te va a liberar. Pero tú necesitas una confesión correcta delante de Dios, perfecta delante de Dios, a sabiendas de que lo que has hecho, lo has hecho porque has pecado y has hecho mal. Pero cuando tú dices que has hecho mal y te arrepientes, Dios te va a perdonar. Él vino a perdonar nuestros pecados y lo va a hacer contigo. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Aquí vamos a estar celebrando la fiesta de tabernáculos, de Sukkot, de las cabañas. Vamos a estar aquí dando esta celebración. Así que te invitamos para que la próxima semana estés atento al mensaje que habrá para nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.